¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde el mundo en el que vivimos? Suscríbete a este canal y comenta aquí desde qué ciudad estás viendo este video. 1. Cristóbal Colón nunca supo que había descubierto un nuevo continente. Imaginen a Cristóbal Colón, un hombre convencido de que había llegado a las Indias, navegando por mares desconocidos, enfrentando tormentas y la incertidumbre de su tripulación. Cuando puso pie en esas tierras en 1492, jamás sospechó que no estaba en Asia, sino en un continente inexplorado para los europeos. Murió creyendo que había abierto una nueva ruta comercial, sin saber que había cambiado la historia para siempre. Serían otros exploradores quienes revelarían la verdadera magnitud de su hallazgo, un nuevo mundo. Irónicamente, aunque nunca supo la verdad, su viaje inició una era de exploración y colonización que transformó el mundo. Con el tiempo, su nombre se inmortalizó, y hoy es recordado con celebraciones, monumentos y, por supuesto, controversias. América no lleva su nombre, pero sin él, la historia de la humanidad habría tomado un rumbo completamente distinto. 2. Las antiguas monedas romanas a veces tenían retratos de emperadores y dioses. Si alguna vez sostuvieras una moneda romana entre tus dedos, estarías tocando un fragmento de historia. En la antigua Roma, las monedas no solo servían para comerciar, sino que eran una herramienta de propaganda. En una cara, los emperadores se mostraban con majestad, en la otra, los dioses romanos reafirmaban su divinidad y poder. Estas pequeñas piezas de metal viajaban por todo el imperio, desde Britania hasta Egipto, llevando la imagen del César a los rincones más remotos. Eran la red social de la época, asegurando que nadie olvidara quién gobernaba el mundo. Pero no solo los emperadores y dioses adornaban estas monedas. A veces, se acuñaban conmemoraciones de victorias militares, grandes obras públicas o aniversarios importantes. Cada moneda contaba una historia, una declaración de poder y una prueba tangible de la influencia de Roma. Incluso hoy, los arqueólogos encuentran estas monedas enterradas en antiguos mercados y campamentos militares, piezas intactas de un imperio que aún susurra su grandeza a través del tiempo. 3. Los mongoles bajo Gengis Khan conquistaron el mayor imperio contiguo de la historia. Imagina estar en las vastas estepas de Mongolia, viendo a un ejército interminable de jinetes avanzar como una tormenta. Bajo el liderazgo de Gengis Khan, los mongoles no solo conquistaron tierras, sino que reescribieron las reglas de la guerra. Desde China hasta Europa, su dominio se expandió a una velocidad asombrosa, creando el imperio más grande jamás visto. Con un sistema de mensajería ultrarrápido, estrategias militares innovadoras y una brutalidad sin igual, cambiaron el destino de naciones enteras. Su legado aún resuena hoy, en rutas comerciales, técnicas de batalla y hasta en el ADN de millones de personas. Pero no todo fue guerra y destrucción. Los mongoles también promovieron el comercio, protegieron a los mercaderes de la ruta de la seda y permitieron un flujo de conocimiento sin precedentes entre Oriente y Occidente. Grandes inventos como la pólvora y la imprenta llegaron a Europa gracias a esta conexión. Gengis Khan, aunque temido por muchos, también fue un visionario que sentó las bases de una globalización temprana. Su imperio cayó, pero su impacto perdura. 4. La Gran Pirámide de Giza era originalmente blanca, cubierta por piedras de cal pulidas que reflejaban la luz del sol. Hoy vemos la Gran Pirámide como una estructura imponente de piedra, pero en la antigüedad, su apariencia era muy diferente. Recubierta de piedra caliza blanca pulida, brillaba bajo el sol como una joya en el desierto. Los viajeros que la veían desde lejos la describían como un espejo gigantesco, reflejando la luz con un resplandor casi divino. Con el tiempo, los terremotos y el saqueo de sus materiales la despojaron de su recubrimiento, pero su grandeza sigue intacta. Es un monumento a la ambición humana y a un misterio arquitectónico que aún desafía a los expertos. Más de 4.500 años después, su construcción sigue siendo un enigma. ¿Cómo lograron los egipcios mover bloques de varias toneladas sin la tecnología moderna? Las teorías van desde rampas gigantes hasta el uso de poleas primitivas, pero ninguna ha sido confirmada con certeza. Lo que sí es innegable es que la pirámide sigue desafiando al tiempo y a la naturaleza, siendo el último vestigio de las 7 maravillas del mundo antiguo. 5. Los samuráis consideraban la katana como el alma de un guerrero y su posesión más sagrada. Para un samurái, su katana no era solo un arma,
sino una extensión de su espíritu. Forjada con técnicas secretas, su filo podía cortar con precisión milimétrica. Cada golpe debía ser ejecutado con honor, cada batalla librada con la disciplina de siglos de tradición. Se decía que la katana elegía a su dueño y que perderla era peor que la muerte. Más que una espada, era un símbolo de lealtad y de un código de vida, el busido, la senda del guerrero. Aún hoy, su legado persiste en la historia y en las leyendas del Japón feudal. Los herreros que fabricaban estas espadas dedicaban años a perfeccionar su arte, considerando su trabajo un acto sagrado. Una katana no era simplemente forjada, era creada con paciencia, repetidos dobleces del acero y rituales que aseguraban su perfección. Incluso después del fin de los samuráis, la katana sigue siendo un objeto de respeto y admiración, apareciendo en la cultura moderna como el arma de honor definitiva. 6. El puente Golden Gate en San Francisco se completó en 1937 y fue el puente colgante más largo de su época. Imaginen estar en la costa de San Francisco en los años 30, viendo cómo una obra colosal de ingeniería toma forma sobre el océano. El Golden Gate no solo fue un desafío arquitectónico, sino una prueba de perseverancia. Durante su construcción, los obreros enfrentaron vientos huracanados y densas nieblas que convertían cada paso en un acto de valentía. Finalmente, en 1937, se alzó majestuoso, con su inconfundible color rojo y su silueta imponente. Más que un puente, se convirtió en un símbolo de progreso, resistencia y en la puerta dorada a una de las ciudades más icónicas del mundo. Sin embargo, su construcción tuvo un alto costo humano. Se creó una red de seguridad bajo el puente para evitar caídas, salvando muchas vidas, pero no todas. A pesar de los peligros, el Golden Gate se convirtió en una obra maestra de la ingeniería moderna, soportando terremotos y el implacable paso del tiempo. Hoy, millones de personas lo cruzan cada año, ya sea en automóvil, bicicleta o a pie, sin imaginar que bajo sus pies se esconde una historia de sacrificio y determinación. 7. Las pirámides de Egipto están alineadas con la constelación de Orión, según algunas teorías arqueológicas. Durante milenios, las pirámides han sido un enigma. Más allá de ser tumbas para los faraones, algunos creen que su construcción sigue un patrón celestial. La teoría dice que las 3 grandes pirámides de Giza están alineadas con las estrellas del cinturón de Orión, reflejando la creencia egipcia en la conexión entre la vida y el más allá. ¿Casualidad o conocimiento astronómico avanzado? Lo cierto es que su precisión desafía la lógica moderna, dejando abierta la puerta a preguntas que siguen sin respuesta. Quizás los antiguos egipcios sabían más del universo de lo que imaginamos. Lo sorprendente es que muchas civilizaciones antiguas compartían esta fascinación por las estrellas. Desde los mayas hasta los babilonios, el cosmos dictaba su forma de construir, medir el tiempo y hasta definir el destino de los gobernantes. Si los egipcios realmente alinearon las pirámides con Orión, lo hicieron por un profundo conocimiento astronómico o por un mensaje oculto a futuras generaciones. Tal vez algún día, con nuevas tecnologías, desentrañemos el verdadero propósito detrás de estas maravillas. 8. La moneda más antigua del mundo fue acuñada en el reino de Lidia, en la actual Turquía, alrededor del 600 AC. En un tiempo donde el comercio dependía del trueque, un pequeño reino cambió la historia. En Lidia, una civilización avanzada en la actual Turquía, nació la primera moneda de la humanidad. Hecha de una aleación de oro y plata llamada electrum, facilitó el intercambio de bienes y puso las bases del sistema monetario moderno. Con estas monedas en mano, los mercaderes lidios podían comerciar con confianza, sin necesidad de interminables regateos. Así comenzó la historia del dinero, que desde entonces ha dominado el mundo, evolucionando desde simples piezas de metal hasta las complejas transacciones digitales de hoy. Pero la moneda era más que un simple medio de pago. Se convirtió en un símbolo de poder y prestigio. Reyes y gobernantes pronto entendieron que al acuñar su imagen en ellas, su rostro y legado viajarían a todos los rincones del mundo conocido. Hoy, cuando sacamos una tarjeta de crédito o pagamos con un teléfono móvil, rara vez pensamos en esos pequeños discos de Electrum que dieron inicio a la economía global. 9. El emperador Claudio de Roma fue envenenado con hongos tóxicos por su esposa. Ser emperador de Roma no solo significaba gloria, sino también traiciones en cada sombra. Claudio,
A pesar de ser uno de los gobernantes más astutos, no vio venir su destino. Se dice que su esposa, Agripina, ansiosa por colocar a su hijo Nerón en el trono, le sirvió un plato de hongos envenenados. Confiado, Claudio comió su última cena sin sospechar que cada bocado lo acercaba a la muerte. Días después, Roma tenía un nuevo emperador, y Agripina había asegurado el poder para su hijo. Pero el destino es caprichoso, y Nerón acabaría convirtiéndose en uno de los más infames tiranos de la historia. El asesinato de Claudio marcó un punto de inflexión en la historia de Roma. Su reinado, aunque subestimado, había sido de estabilidad y reformas. Con su muerte, el imperio se sumió en una era de excesos y caos bajo Nerón, quien terminaría perseguido por su propia locura. Irónicamente, su madre Agripina, la misma que había manipulado la política para su ascenso, también acabaría siendo víctima de su ambición desmedida. En Roma, la traición siempre estaba a la vuelta de la esquina. 10. Los aztecas usaban chinampas, islas flotantes artificiales, para la agricultura en la Ciudad de México. Imaginen una ciudad sobre el agua, donde los jardines flotan en lagos y producen cosechas sin descanso. Así era Tenochtitlán, la capital azteca, un prodigio de la ingeniería agrícola. Para alimentar a su creciente población, los aztecas crearon chinampas, pequeñas islas artificiales hechas de lodo, ramas y raíces entrelazadas, que flotaban sobre los lagos y producían alimentos todo el año. Estas estructuras eran tan fértiles que podían dar varias cosechas anuales, una hazaña inigualable en su época. Hoy, algunos vestigios de este sistema aún sobreviven en Xochimilco, recordándonos la increíble sabiduría de esta civilización. Este ingenioso método de cultivo permitió a los aztecas sostener una de las ciudades más grandes del mundo en su tiempo. Tenochtitlán asombró a los conquistadores españoles, quienes la describieron como la Venecia del Nuevo Mundo. Pero con la llegada de los europeos, el lago Texcoco fue drenado y las chinampas desaparecieron en su mayoría. Sin embargo, su legado sigue vivo en la historia de la agricultura y en los pocos canales que aún resisten, como un eco de una era dorada que quedó sumergida en el tiempo. 11. En el antiguo Egipto, los gatos eran considerados sagrados y matar uno podía ser castigado con la muerte. En el corazón del antiguo Egipto, los gatos no eran simples animales domésticos, eran guardianes divinos. Se creía que estos felinos protegían los hogares de los espíritus malignos y mantenían a raya a los ratones que amenazaban los graneros sagrados. Tanto era su respeto, que quien matara a un gato, incluso por accidente, enfrentaba la pena de muerte. Los faraones y nobles los tenían en sus palacios, adornados con joyas, y cuando uno moría, toda la familia entraba en duelo, afeitándose las cejas en señal de luto. ¿Quién iba a pensar que estos pequeños depredadores tendrían un estatus casi divino? 12. Los caballeros templarios acumularon tanta riqueza que se convirtieron en banqueros medievales. Los templarios no solo eran guerreros sagrados, también fueron los primeros banqueros de la historia. Durante las cruzadas, los peregrinos que viajaban a Tierra Santa necesitaban un lugar seguro para guardar su oro y pertenencias. Así nació el sistema bancario templario. Un viajero podía depositar su riqueza en una abadía en Europa y retirarla en Jerusalén con solo presentar un recibo. Esta innovación hizo que la orden acumulase una fortuna inmensa, lo que eventualmente atrajo la envidia y la ira del rey Felipe IV de Francia. Acusados de herejía, los templarios fueron perseguidos y su líder, Jacques de Molay, ardió en la hoguera, pero su legado financiero influyó en el sistema bancario moderno. 13. Galileo fue forzado a retractarse de su afirmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol. El año es 1633. Un anciano de barba blanca y ojos llenos de sabiduría está de pie frente a la Inquisición. Galileo Galilei, el hombre que desafió la visión geocéntrica de la Iglesia, se encuentra en juicio por afirmar que la Tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol. Obligado a retractarse para evitar la ejecución, pronuncia las palabras que le salvarán la vida. Sin embargo, la leyenda dice que, al salir del tribunal, murmuró en voz baja, «Eppur si muove», y sin embargo, se mueve. Aunque su voz fue silenciada, su verdad triunfó siglos después, cimentando las bases de la ciencia moderna. 15. El faraón Ramsés II gobernó Egipto por más de 60 años y dejó numerosos templos y estatuas monumentales. Si hay un faraón que desafió el paso del tiempo, ese fue Ramsés II,
el monarca que convirtió Egipto en un imperio legendario. Durante más de 6 décadas, gobernó con mano firme, expandió sus territorios y construyó templos tan grandiosos como el de Abu Simbel, cuyas estatuas colosales siguen impresionando hasta hoy. Se dice que tuvo más de 100 hijos y que su figura era tan influyente que inspiró la historia del faraón del Éxodo bíblico. Su momia, increíblemente bien conservada, sigue existiendo, como si su deseo de inmortalidad se hubiese cumplido. Ramsés no solo escribió su nombre en piedra, sino en la eternidad. 16. El Código Napoleónico influyó en el sistema legal de muchos países en el siglo XIX. Francia, 1804. Napoleón Bonaparte, no solo un genio militar, sino un estratega político, promulga un código de leyes que cambiaría el mundo, el Código Napoleónico. En una época en la que la justicia era un enredo de normas feudales y privilegios aristocráticos, este conjunto de leyes estableció principios como la igualdad ante la ley, la propiedad privada y el fin de los abusos de la nobleza. Su influencia se extendió más allá de Europa, sirviendo como base para los sistemas jurídicos de América Latina y hasta de Japón. Aunque Napoleón cayó, su legado legal sigue en pie, rigiendo la vida de millones hasta el día de hoy. 17. Las ruinas de Troya fueron redescubiertas en el siglo XIX por Heinrich Schliemann. Durante siglos, la historia de Troya y su guerra contra los griegos fue considerada solo un mito. ¿Realmente existió la ciudad que ardió por el amor de Helena? En el siglo XIX, un excéntrico arqueólogo alemán, Heinrich Schliemann, obsesionado con la Ilíada de Homero, siguió las pistas en la actual Turquía. Excavando sin descanso, encontró las ruinas de una ciudad con murallas imponentes y vestigios de un gran incendio. Había descubierto Troya. Aunque su método de excavación destruyó parte de la historia, su hallazgo demostró que la línea entre mito y realidad es más delgada de lo que pensamos. 18. El general romano Cincinato dejó el poder voluntariamente después de salvar a Roma, inspirando el concepto de líder republicano. En tiempos de crisis, Roma llamaba a un dictador con poderes absolutos para salvarla. Pero en el año 458 a.C., sucedió algo sin precedentes. Lucio Quincio Cincinato, un agricultor retirado, fue nombrado dictador para enfrentar una invasión. En solo 15 días, reunió un ejército, venció al enemigo y, en lugar de aferrarse al poder, renunció y volvió a su granja. Su acto inspiró siglos después a los padres fundadores de Estados Unidos, que vieron en él el ideal de un líder que sirve y no se aferra al mando. ¿No sería bueno que más gobernantes siguieran su ejemplo? 19. El antiguo reino de Aksum en Etiopía fue una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Mientras Roma y Persia dominaban el mundo conocido, en el este de África florecía un reino poderoso y sofisticado, Aksum. En su apogeo, entre los siglos IV y VII, controló el comercio del Mar Rojo y fue una de las primeras civilizaciones en adoptar el cristianismo. Sus reyes construyeron enormes estelas de piedra, algunas de más de 20 metros de altura, que todavía desafían el paso del tiempo. Se dice que el Arca de la Alianza, el legendario cofre de los 10 mandamientos, fue resguardada en Aksum. Aunque su imperio se desvaneció, su legado sigue vivo en la historia de Etiopía. 20. La construcción del Canal de Panamá tomó más de 30 años y miles de vidas. Unir los océanos Atlántico y Pacífico parecía un sueño imposible, hasta que se convirtió en una obsesión. A finales del siglo XIX, Francia intentó construir el canal, pero fracasó por enfermedades tropicales y deslizamientos de tierra. En 1904, Estados Unidos tomó el relevo y, tras una de las mayores proezas de la ingeniería, el canal se inauguró en 1914. Miles de trabajadores perdieron la vida en el proceso, víctimas de la malaria y la fiebre amarilla. Sin embargo, su sacrificio dio paso a una de las rutas marítimas más importantes del mundo, que sigue facilitando el comercio global hasta hoy. 21. Los jeroglíficos egipcios fueron descifrados gracias a la piedra de Rosetta en 1822. Durante siglos, los jeroglíficos egipcios fueron un misterio impenetrable. Un lenguaje perdido, grabado en templos y tumbas, que nadie podía leer. Pero en 1799, soldados de Napoleón encontraron una piedra oscura en Egipto con una inscripción en 3 escrituras distintas: jeroglífico, demótico y griego. Fue la clave que, años después,
permitiría a Gianfranco Champollion descifrar los jeroglíficos en 1822. Gracias a este hallazgo, Egipto volvió a hablar a través del tiempo, revelando sus secretos milenarios al mundo moderno. 22. La ruta comercial conocida como Ruta del Ámbar conectaba el mar Báltico con el Mediterráneo en la antigüedad. Mucho antes de la Ruta de la Seda, otra red de comercio cruzaba Europa, la Ruta del Ámbar. Este oro del norte, apreciado por su belleza y propiedades místicas, era extraído de los bosques bálticos y transportado a las civilizaciones del Mediterráneo, como Roma y Grecia. Gladiadores romanos llevaban ámbar como amuleto para la buena suerte, y los faraones egipcios lo valoraban como un tesoro exótico. Esta ruta no solo movió mercancías, sino también ideas y culturas, conectando reinos lejanos en un mundo donde las carreteras aún eran caminos inciertos. 23. La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a los Estados Unidos en 1886. En 1886, un regalo monumental cruzó el océano desde Francia hasta Nueva York, la Estatua de la Libertad. Diseñada por Frédéric Auguste Bartholdi y con una estructura interna del mismísimo Gustave Eiffel, la estatua fue un símbolo de amistad entre ambas naciones y un emblema de la libertad. Cuando los inmigrantes llegaban a América, después de semanas de travesía por el Atlántico, era lo primero que veían. Para muchos, representaba un nuevo comienzo, una promesa de oportunidades y de una vida mejor. 24. Los emperadores romanos a veces adoptaban hijos adultos para garantizar la sucesión de su linaje. En Roma, ser el hijo biológico del emperador no garantizaba el trono. La adopción se convirtió en una estrategia política clave, donde los emperadores elegían y adoptaban a sus sucesores entre los mejores generales o senadores. Así ocurrió con emperadores como Trajano y Adriano, quienes no eran descendientes directos de sus predecesores, pero fueron adoptados para garantizar la estabilidad del imperio. En lugar de depender del azar de la sangre, Roma perfeccionó un sistema de sucesión por mérito, algo impensable en otras monarquías de la historia. 25. Los primeros humanos domesticaron lobos hace más de 15.000 años, dando origen a los perros modernos. Hace más de 15.000 años, en las frías tierras de la prehistoria, un grupo de lobos se acercó a los campamentos humanos en busca de comida. Algunos de ellos no huyeron. Poco a poco, una relación de confianza se forjó entre humanos y lobos. Los más dóciles fueron alimentados y protegidos, mientras que ellos ofrecían ayuda en la caza y vigilancia contra depredadores. Con el tiempo, esa convivencia dio origen a los perros modernos, los fieles compañeros que hoy forman parte de millones de hogares en todo el mundo. 26. El código Morse fue desarrollado por Samuel Morse en 1838 como un medio de comunicación rápido y eficiente. Hubo un tiempo en el que los mensajes tardaban semanas en llegar a su destino. Pero en 1838, Samuel Morse y Alfred Vail crearon un sistema revolucionario, el código Morse. Con una combinación de puntos y rayas, las palabras podían ser transmitidas a grandes distancias a través del telégrafo. Su primera frase enviada fue "What had God wrote?", ¿qué ha hecho Dios? Este código se convirtió en el lenguaje universal del telégrafo, salvando vidas en guerras y permitiendo a los barcos comunicarse en alta mar. Incluso hoy, en la era digital, el SOS en Morse sigue siendo un llamado de auxilio reconocido mundialmente. 27. Las antiguas ciudades mesopotámicas tenían sistemas de alcantarillado avanzados para su época. Hace más de 5.000 años, mientras gran parte del mundo vivía en aldeas primitivas, las ciudades de Mesopotamia ya tenían sistemas de alcantarillado. Uruk, Nippur y Babilonia contaban con canales subterráneos que transportaban el agua sucia fuera de la ciudad, evitando enfermedades y malos olores. Estos sistemas fueron un adelanto increíble para la época, demostrando que la higiene y la planificación urbana eran clave para el éxito de una civilización. Años después, los romanos perfeccionarían esta tecnología, pero los mesopotámicos fueron los pioneros en entender que una ciudad limpia es una ciudad próspera. 28. El Tratado de Trianón en 1920 redujo drásticamente el territorio de Hungría después de la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, el mapa de Europa cambió para siempre. Hungría, que había sido una gran potencia dentro del Imperio Austrohúngaro, fue reducida drásticamente en 1920 con el Tratado de Trianón. Perdió 2/3 de su territorio y la mitad de su población,
que quedó repartida en nuevos países como Austria, Rumanía y Checoslovaquia. Para los húngaros, esta fue una tragedia nacional, generando un sentimiento de pérdida que persiste hasta hoy. Las fronteras cambiaron, pero el recuerdo de la Hungría imperial sigue vivo en la memoria de su gente. 29. La muralla de Adriano en el norte de Inglaterra fue construida por los romanos para protegerse de las tribus bárbaras. Imaginen una frontera impenetrable en el fin del mundo conocido. Así era la muralla de Adriano, levantada por el Imperio Romano en el año 122 después de Cristo para proteger la Britania romana de los feroces pictos, tribus guerreras del norte de Escocia. Construida bajo las órdenes del emperador Adriano, esta monumental barrera se extendía por 117 kilómetros desde el Mar del Norte hasta el Mar de Irlanda. La muralla no solo marcaba el límite del poder romano, sino que también servía como un punto estratégico de defensa y control de los movimientos de los pueblos del norte. Con una altura de hasta 6 metros en algunas secciones, la muralla estaba reforzada con fortalezas, torres de vigilancia y campamentos militares donde miles de soldados romanos patrullaban día y noche. Además de ser una estructura defensiva, la muralla funcionaba como un símbolo de la grandeza romana, demostrando que incluso en los confines del imperio, la ingeniería y la disciplina podían imponerse sobre la naturaleza y las amenazas externas. Aunque hoy solo quedan ruinas, sigue siendo un testimonio del poder y la ambición de Roma, un esfuerzo titánico por contener lo que consideraban el salvaje norte. 30. Los samuráis tenían un ritual para probar la calidad de sus espadas cortando cadáveres. Para un samurái, su espada no era solo un arma, era su alma. Pero no cualquier katana era digna de su portador. En el Japón feudal, los herreros debían demostrar que sus espadas eran perfectas y lo hacían con una prueba macabra, el tameshigiri. Usaban cadáveres de criminales ejecutados o incluso prisioneros vivos para probar el filo de la katana. Si la espada cortaba limpiamente varios cuerpos de un solo tajo, era considerada un arma digna de un gran guerrero. Una tradición sangrienta, pero que garantizaba que cada katana fuera una obra maestra mortal. 31. Los antiguos egipcios momificaban a sus faraones y los enterraban con sus pertenencias para la otra vida. Para los egipcios, la muerte no era el final, sino el comienzo de un nuevo viaje. Los faraones eran cuidadosamente momificados para conservar su cuerpo, pues creían que su espíritu necesitaba un refugio físico en la otra vida. El proceso de momificación duraba semanas e incluía la extracción de los órganos, el secado del cuerpo con natrón y el vendaje meticuloso con telas impregnadas en resinas y aceites sagrados. Se creía que este ritual aseguraba la inmortalidad del alma, permitiendo que el faraón continuara gobernando en el más allá. No solo se preservaba el cuerpo, sino que las tumbas se llenaban con todo lo que el faraón pudiera necesitar en la eternidad, desde oro y joyas hasta comida, muebles, armas e incluso sirvientes sacrificados para acompañarlo. Las pirámides y tumbas del Valle de los Reyes eran auténticos palacios para la eternidad, diseñados para guiar al difunto a su destino divino. Sin embargo, con el tiempo, los saqueadores de tumbas robaron muchas de estas riquezas, destruyendo parte del legado de los faraones. Aún así, algunas tumbas, como la de Tutankamón, permanecieron intactas, revelándonos los secretos de una civilización obsesionada con la inmortalidad y dejando un testimonio inigualable de su esplendor y creencias. 32. Los exploradores portugueses fueron los primeros europeos en llegar a Japón en 1543. En un mundo donde Asia y Europa parecían galaxias separadas, fueron los portugueses quienes, en 1543, pusieron un pie en Japón por primera vez. Llegaron por accidente, tras una tormenta que los arrastró a la isla de Tanegashima. Los japoneses, intrigados, intercambiaron bienes y pronto quedaron fascinados con algo en particular, las armas de fuego europeas. Rápidamente comenzaron a producir sus propias versiones, cambiando para siempre la forma en que se libraban las guerras en Japón. Con esta llegada, se inició un comercio que llevó no solo tecnología, sino también religión y cultura europea a tierras niponas. Lo que comenzó como un simple intercambio de productos se convirtió en una influencia que alteró el equilibrio del poder en Japón. Los portugueses trajeron consigo el cristianismo, que ganó adeptos rápidamente entre los daimios, señores feudales y campesinos. Sin embargo, los líderes japoneses pronto vieron el peligro de esta nueva fe, temiendo que debilitara su control sobre la población. Años después, Japón cerró sus puertas al mundo exterior, iniciando siglos de aislamiento.
Pero la semilla de aquel primer encuentro nunca desapareció del todo, y con el tiempo, Japón volvería a abrirse, transformado por los ecos de aquellos marineros portugueses. 33. Los navegantes polinesios cruzaban vastos océanos sin brújula, usando solo las estrellas y las corrientes marinas. Mucho antes de los GPS y los mapas detallados, los polinesios navegaban por el vasto océano Pacífico con una precisión asombrosa. ¿Su secreto? Un conocimiento ancestral que combinaba la observación de las estrellas, los vientos y las corrientes marinas. No tenían brújulas, pero podían leer las olas, identificar la dirección del viento y seguir el vuelo de los pájaros para saber dónde estaban las islas más cercanas. Así lograron colonizar un territorio inmenso, desde Hawái hasta Nueva Zelanda y la isla de Pascua. Su habilidad sigue siendo un misterio para muchos, pero hoy los descendientes de estos navegantes han rescatado sus técnicas para demostrar que el océano no era una barrera, sino un camino. Cada viaje era una hazaña de resistencia y precisión. Las canoas polinesias, construidas con técnicas transmitidas de generación en generación, eran ligeras y resistentes, capaces de soportar tormentas y travesías de miles de kilómetros. Los navegantes confiaban en la naturaleza como su mejor aliada, sabiendo que el color del agua, la forma de las nubes y la dirección de las olas les indicarían el camino. En un mundo sin mapas ni tecnología moderna, lograron descubrir y poblar islas separadas por miles de kilómetros, convirtiéndose en los mejores navegantes de la historia antigua. 34. El Gran Cisma de Occidente, en el siglo XIV dividió a la Iglesia Católica con múltiples papas. Imagina un mundo en el que 2, e incluso 3 papas, reclamaban ser el líder legítimo de la Iglesia Católica. Eso ocurrió entre 1378 y 1417, cuando la cristiandad se vio fracturada en lo que se conoce como el Gran Cisma de Occidente. Un papa residía en Roma, otro en Aviñón, y en un punto, un tercero fue nombrado para intentar solucionar el problema, creando aún más caos. Esta crisis no solo dividió a la Iglesia, sino que también debilitó su autoridad, sembrando las semillas de futuras reformas. Finalmente, el Concilio de Constanza en 1417 logró poner fin a la confusión, restableciendo un único papa. Pero la grieta en la fe y la política europea ya había quedado marcada. El impacto del cisma fue profundo. Los reyes y nobles europeos tomaron partido por uno u otro papa, usando la religión como una excusa para ganar más poder. Mientras tanto, los fieles se encontraban en una encrucijada. ¿A quién debían obedecer? Esta crisis debilitó la imagen de la Iglesia como institución divina, preparando el terreno para la futura reforma protestante. Lo que comenzó como una lucha de egos papales terminó siendo una de las crisis religiosas más importantes de la historia, cuyos efectos se sintieron por siglos. 35. La peste de Justiniano en el siglo VI mató a millones y debilitó el Imperio bizantino. Antes de la peste negra del siglo XIV, hubo otra gran plaga que asoló al mundo conocido, la peste de Justiniano. En el siglo VI, bajo el reinado del emperador Justiniano, y una misteriosa enfermedad se propagó desde Constantinopla por todo el Imperio bizantino, causando la muerte de más de 25 millones de personas. Los historiadores creen que fue una variante temprana de la peste bubónica, transmitida por ratas y pulgas. La enfermedad devastó ejércitos, paralizó la economía y debilitó tanto al imperio que jamás pudo recuperar su antigua gloria. Si no hubiera ocurrido, quizás el Imperio bizantino habría resistido mucho más tiempo contra sus enemigos. El impacto de la peste no solo se sintió en la población, sino también en la política y la economía. Justiniano, un emperador ambicioso, soñaba con restaurar la gloria del Imperio romano, pero la plaga lo dejó sin soldados y sin recursos. Sus grandes conquistas en Occidente se vieron truncadas y el imperio entró en una lenta decadencia. Incluso la ciudad de Constantinopla, el corazón del mundo bizantino, quedó reducida a una sombra de su esplendor. La peste no solo mató personas, sino que cambió el rumbo de la historia. 36. Los primeros Juegos Olímpicos modernos se celebraron en 1896 en Atenas, Grecia. Después de más de 1500 años desde la última edición de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, un hombre llamado Pierre de Coubertin decidió revivir la tradición en el siglo XIX. Así, en 1896, Atenas volvió a ser el epicentro del deporte mundial con la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos. Participaron 14 países y solo 241 atletas,
una cifra modesta comparada con los miles que compiten hoy en día. A pesar de las dificultades económicas y organizativas, los Juegos fueron un éxito rotundo y marcaron el inicio de la mayor celebración deportiva del mundo. Desde entonces, cada 4 años, el mundo se une en esta competencia que combina historia, pasión y gloria. Pero más allá del deporte, los Juegos Olímpicos modernos trajeron consigo un mensaje de paz y unión entre naciones. En un siglo marcado por guerras y conflictos, los Juegos se convirtieron en un símbolo de esperanza. Cada edición ha sido testigo de momentos icónicos, desde Jesse Owens desafiando el racismo en Berlín 1936 hasta la histórica ceremonia de apertura de Pekín 2008. Lo que comenzó como una idea soñadora en la mente de un historiador francés se transformó en un fenómeno global que sigue inspirando a millones. 37. El Concordato de Worms en 1122 puso fin a la disputa entre el papado y el Sacro Imperio Romano. En la Edad Media, la lucha por el poder no solo ocurría entre reyes y ejércitos, sino también entre la Iglesia y los monarcas. Durante años, los emperadores del Sacro Imperio Romano y los papas disputaron el derecho de nombrar obispos y clérigos importantes. ¿Quién tenía la última palabra, el emperador o el papa? Esta disputa, conocida como la controversia de las investiduras, sumió a Europa en crisis políticas. Finalmente, en 1122, el Concordato de Worms estableció que el Papa tenía el derecho exclusivo de designar obispos, mientras que el emperador podía otorgarles títulos políticos. Fue un pacto que redefinió el equilibrio de poder en la Europa medieval y consolidó la influencia de la Iglesia. Sin embargo, esta tregua no significó el fin de las tensiones entre el poder secular y el religioso. Siglos después, la Reforma protestante volvería a desafiar la autoridad papal, fragmentando aún más la cristiandad. La lucha entre la corona y la Iglesia fue un conflicto que nunca desapareció del todo, pero el Concordato de Worms sentó un precedente. La política y la fe, aunque entrelazadas, nunca volverían a ser una sola entidad. Fueron hechos e historias increíbles. Ahora que conoces estos datos sorprendentes, dime, ¿cuál fue el que más te sorprendió? ¿Conoces a alguien que necesita ver este video? Haz lo siguiente. Si quieres seguir aprendiendo cosas que desafían la lógica y expanden tu mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Muchísimas gracias.